Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, un mes de marzo que aterrizó con todo en materia financiera. En este programa obviamente que profundizamos en los temas más importantes de la economía. Tenemos el tema de pensiones, el tercer retiro del 10% que se está planteando en el Congreso, crecimiento, la economía que se contrajo 3,1% en enero, las últimas cifras del Banco Central, lo que está pasando con la pandemia, cuánto sigue afectando a nuestra economía, el tema de empleo, cobre, todo eso para profundizar en este capítulo de Mirada Económica, en este primer programa, en el primer capítulo de esta temporada 2021, podríamos decir, ya con marzo entrando la temporada de este año. Tenemos ya en contacto al ex ministro de Hacienda, hoy profesor titular de la Universidad Católica, Felipe Larraín. Señor Larraín, bienvenido a Mirada Económica, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés, mucho gusto de estar acá con ustedes. Entremos al tiro en materia, Felipe, ¿cómo analiza los anuncios hechos por el presidente de la República en materia de pensiones? Un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo en nuestro país. Usted fue 2 veces ministro de Hacienda. Es uno de los temas, si no la discusión más importante en materia económica este año. ¿Cómo analiza usted los anuncios, las indicaciones presentadas ayer por el presidente? Bueno, yo en primer lugar diría que esta es una reforma muy necesaria. Es una reforma que los chilenos necesitan, que esperan que ocurra y que la verdad es que ha tomado bastante tiempo porque ha costado ponerse de acuerdo. Esa es la verdad. Y con eso en mente, hay que decir que un porcentaje significativo, los aportes de esta reforma, va a las cuentas, se dividen entre las cuentas individuales, ¿no es cierto?, y este fondo colectivo, ¿no es cierto?, que va a administrar el Consejo de Administración del Seguro Social. Y eso, Consejo Solidario. Y eso es importante entender. Tenemos los aportes y tenemos alrededor de 2.100.000 personas beneficiadas. Este proyecto que está planteando el presidente se une a la ley corta, a lo que ya había sido aprobado en la Cámara y se traduce en una inyección del orden de 4.500 millones de dólares de recursos fiscales adicionales que están inyectándose a las pensiones. Eso significa que vamos a tener mayores pensiones en forma inmediata. Para aquellos que están pensión básica solidaria se elevaría a la línea de pobreza a 177.000 pesos. Algunos, hay que recordar que hoy día la pensión básica solidaria para los que están entre 65 y 74 años está en algo menos de 159.000 pesos, 169.000 pesos para los que están en 75 años o más, y eso saltaría a 177.000 pesos. Pero no solamente los que están recibiendo una pensión básica solidaria, también aumentaría el aporte previsional solidario en conjunto con este mayor línea, ¿no es cierto?, o base, que es la pensión básica solidaria, y en lo que se llama el pilar contributivo, también habría un aumento importante, significativo, para las mujeres, para los hombres mayores de 65 años, en caso de las mujeres, las que tienen cotizaciones por 8 años o más, van a recibir 2,7 UF del orden de 80.000 pesos adicionales a su pensión, y los hombres que tienen 12 años o más de cotizaciones recibirían 2 UF adicionales. De tal manera que aquí estamos hablando de un universo de 2.100.000 personas que van a recibir beneficios, un aumento del pilar básico solidario de 60 al 80% en el pilar solidario, que es muy importante porque se están añadiendo casi 500.000 personas. El número total, 2.100.000, el aumento de 60 a 80% en la cobertura del pilar solidario, entrando de lleno en sectores importantes de clase media, es estos 500.000 adicionales. De tal manera que yo creo que es un anuncio importante, es una reforma necesaria, es algo que Chile necesita y que los pensionados ciertamente lo merecen. Señor Larraín, hace un par de días conversamos justamente en la previa de los anuncios del presidente con David Bravo, quien encabezó la Comisión Bravo, y aquí entrando en materias más técnicas.
A ver, él decía un 6% con lo que ha pasado el último tiempo. Después vamos a entrar en el tema de los retiros del 10%. Pero con 2 retiros, ya un aumento de 6% queda corto. Él decía debe ser 18%. Alguna vez las AFP plantearon debe ser un 20% la nueva cotización, duplicarla. ¿Cómo ve usted esa conversación, esa discusión, ese diálogo? ¿Este 16% queda corto con los 2 retiros? Mire, lo que pasa es que yo creo que hay que avanzar, pero aquí hay un problema. El problema es que esto no es gratis, aumentar la cotización. Por eso es que se está haciendo en forma gradual. Al hacerlo en forma gradual, se están evitando efectos nocivos, negativos, por ejemplo, en el mercado laboral. Sobre todo en esta coyuntura. Sobre todo en una coyuntura en que el país llegó a perder más de 1.800.000 empleos. Entonces hay que cuidar el empleo y en ese sentido, por eso es esta gradualidad alrededor de medio punto anual de estos 6 puntos adicionales. A mí me parece que es una discusión válida, es una discusión posible, pero también junto con eso me parece que tiene que hacerse con cuidado. Porque no solamente esto genera problemas de empleo, sino que estimula la informalidad. Hay muchas personas que con una cotización muy alta pueden verse llevadas a un mundo informal donde no se cotiza, donde no hay seguridad social, donde no hay seguro de desempleo. Y eso tenemos que cuidarlo fuertemente. También otro de los elementos de estos anuncios... Yendo al punto que me plantea Andrés, creo que no es llegar y decir vamos a aumentarlo de los 16 puntos, ¿no es cierto? 10 más 6, lo vamos a aumentar a 18, 20, 22. Es una cosa que tiene que darse en el tiempo. Yo creo que es un avance importante ir a estos 6 puntos de incremento en la cotización. ¿Y cómo ve usted también otros anuncios que hace rato se vienen conversando, se vienen viendo, que tiene que ver con la competencia de las AFP, con las regulaciones, con, lo decía ayer el presidente, devolución de parte de las comisiones si es que la rentabilidad es negativa, que las AFP puedan repartir utilidades si es que así lo amerita así la empresa que administra estos fondos? ¿Cómo ve usted esas medidas que en el fondo también van apuntando hacia la legitimidad del sistema, un sistema que ha sido muy, muy criticado por los ciudadanos durante los últimos años? Sí, bueno, yo creo que son medidas que van en la dirección correcta. Creo que el hecho de crear AFP sin fines de lucro, que las administradoras puedan distribuir utilidades entre sus afiliados, mayor participación de la comisión de usuarios, el fortalecimiento de los mecanismos de licitación para nuevos entrantes y que cuando las AFP tengan rentabilidades negativas, inferiores a la de un portafolio de referencia, devolverán hasta un 20% de las comisiones cobradas. Yo creo que todo eso va en una buena dirección. Ahora, también hay que entender que las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, ¿no es cierto?, han ejecutado los retiros, porque han habido 2 retiros ya. Y se dudaba que los fondos muchos habían sembrado esta duda, de que los fondos fueran de los afiliados. Yo creo que fue una manera de comprobar que los fondos que hay en las administradoras efectivamente son de los afiliados. Y ya que estamos hablando de este tema, creo que el tema de los retiros, me parece que hay que hablarle a los chilenos con la verdad. Porque a veces cuando hablamos del tema de los retiros, Andrés, pareciera como que no tuvieran costo. Y sí tienen costo. Hay alrededor de 3 millones de personas que han quedado sin saldo en sus cuentas. Se han retirado de ahorros previsionales 35.000 millones de dólares. Si hubiera un tercer retiro, uno podría hacer una cifra muy gruesa. Podrían ser hasta unas 2 millones de personas adicionales que quedaran sin saldo en sus cuentas y unos 10.000 millones de dólares adicionales que salieran del ahorro previsional. ¿Eso qué significa? Que inexorablemente la gente va a tener menores pensiones de sus cuentas individuales, porque va a tener menos saldos de sus cuentas individuales y eso hace aún más importante esta reforma de pensiones, que es una reforma que comenzamos a tramitar en el inicio del gobierno del presidente Piñera y que ha tenido algunos cambios, ha demorado en el tiempo, pero que yo creo que es hora de que vea la luz esta reforma, que llegue a ser ley y que haya un acuerdo que permita su aprobación. Ahora, no se ve un proceso fácil, pero creo que el tema de los retiros, el camino a los retiros es un camino muy complejo. Y a mí me parece inconveniente la idea de este tercer retiro, no solo porque es
inconstitucional, eso ya lo ha declarado el Tribunal Constitucional, sino que también porque resulta que esto va a ir en la dirección contraria, o sea, hacia menores pensiones. Entonces, por un lado, estamos buscando aumentar las pensiones de los chilenos y por otra parte, generamos, claro que sí, condiciones de mayor bonanza en el corto plazo, pero que significan un costo a futuro porque las pensiones van a ser menores. El otro día, señor Larraín, conversaba con quien vino después del Ministerio de Hacienda en el cargo después que usted, Ignacio Briones, quien calculaba más o menos, decía, un tercer retiro podría significar casi 50.000 millones de dólares. Es hoy día la valorización de Codelco. Hablemos un poquito en magnitud del retiro total de monto que significaría, por ejemplo, un tercer retiro sumando al segundo y al primero. Usted fue ministro de Hacienda 2 veces. ¿Existe alguna espalda financiera, alguna posibilidad de que el Estado pueda competir con retiros de esa magnitud? Porque siempre se dice, a ver, que el Estado no hace nada, que el gobierno pone poca ayuda. ¿Existe alguna posibilidad de competir de acuerdo a los ingresos que tiene el Estado con 3 retiros, con ese nivel de monto? Bueno, la cifra que me da Andrés es muy similar, porque hablábamos de que ya han habido 35.000, yo le hablaba del orden de 10.000 más, son 45.000, andamos en el rango, ¿no es cierto? De la suma de los 3 retiros, si es que ocurriera este tercer retiro, sería del orden de 50.000. No existe la posibilidad de llegar, fíjese que poniendo todo junto, este proyecto previsional, el proyecto de reforma, estamos llegando a un costo fiscal del orden de 4.500 millones de dólares. Ese es el costo anual, ¿no es cierto?, en régimen de este proyecto, entendiendo que esta última parte, lo que ha sido anunciado por el presidente, todavía tenemos que ver las indicaciones, pero esta última parte son del orden de 1.300. O sea, ya teníamos entre el primer proyecto, el proyecto que fue aprobado por la Cámara, más la ley corta, que aumentó la pensión básica solidaria en forma gradual hasta en 50%. Esos dos ya eran del orden de 3.200 millones de dólares de costo fiscal. Esto añade 1.300 millones de dólares adicionales. Esas son cifras que son ambiciosas, son cifras exigentes, pero que son posibles de financiar, especialmente en una coyuntura en la cual hemos tenido mejoras importantes en el precio del cobre. Ya se ha planteado los 500 millones de dólares que dejó la licitación del espectro del 5G, que no estaban contemplados, algo de ese tipo, y el mayor crecimiento económico, porque vamos a tener una recuperación de la economía más allá de lo que está pasando en este primer trimestre, más allá del indicador de enero, que fue una caída de 3,1%, que estuvo motivado por las medidas de contención, ¿no es cierto?, las medidas, las restricciones impuestas para poder enfrentar la pandemia, y que vamos a tener un primer trimestre complejo, pero creo que hacia marzo, hacia abril, mayo, sobre todo esos meses, vamos a ver cifras muy significativas de recuperación. Eso vamos a tener con esos mayores ingresos fiscales. Por lo tanto, en una circunstancia como esta, con estos elementos, ¿no es cierto?, de mayores recaudaciones que llegan por distintas vías, vamos a poder abordar un proyecto como este. Y ahí se establecía la discusión, señor Larraín, hace algunos días con las cifras conocidas de enero y usted mencionaba el tema del cobre. Si es que este año, claro, en marzo comienzan seguramente, usted lo decía, lo han dicho muchos economistas, que comienzan a cambiar los números hacia un tinte más azul, después de varios meses de rojo, salvo el mes de noviembre pasado. Pero se puede dar de que este año, este 2021, recuperemos todo lo que se perdió el 2020. Muchos decían, ojo, que las proyecciones de 5.5, 6 pueden estar más arriba, lo dijo el presidente Piñera, incluso 6.3, 6.4. ¿Usted lo ve posible que este 2021 recuperemos todo lo perdido el 2020? Mire, de ser posible, es posible. Tenemos algunos elementos favorables para esto. Tenemos un escenario externo bastante positivo. La economía mundial podría expandirse a tasas cercanas al 7%. Hay que entender que estos son tasas muy significativas. Tenemos un poderoso estímulo monetario y fiscal en Chile, tenemos el alza del precio del cobre, tenemos los avances en la vacunación, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos elementos positivos, pero tenemos también riesgos. Yo creo que no podemos llegar y decir que esto está completamente listo, que nos pongamos a celebrar porque ya el crecimiento ya se dio, no se ha dado todavía. A pesar de todos estos elementos positivos, hay riesgos, como por ejemplo que los aumentos de contagios obliguen a retroceder en el plan de apertura, como hemos visto incluso en los últimos días.
¿no es cierto? Hay 12 comunas adicionales en la región metropolitana que pasan a fase 2. ¿Por qué? Porque hemos visto este aumento en el nivel de contagios que incide en las restricciones, que a su vez inciden en el crecimiento. Añadiría la incertidumbre política y la violencia dentro de los riesgos, los desafíos que tenemos, los problemas que vamos a tener que enfrentar. Entonces, hay elementos muy positivos que permiten pensar en crecimientos superiores al 6%, pero también hay elementos que van en el sentido contrario. Por lo tanto, creo que depende mucho, va a depender de condiciones mundiales, pero también de cómo logremos resolver en forma pacífica, civilizada, nuestros problemas aquí adentro. Porque de no ser así, eso no solamente tiene un efecto en las personas que sufren la violencia, sino que también tiene un efecto en el crecimiento económico, en las posibilidades de expandir, en las oportunidades que van a tener los chilenos. Ahora, yo me alegro que en este escenario podamos estar hablando de una recuperación de una pandemia de un año 2020 que fue durísimo, para enfrentar un 2021 que se ve mejor con todas las incertidumbres y con todos los temas que tenemos, pero que ciertamente se ve mejor que el año 2020. O sea, usando la jerga futbolística, a usted le gusta mucho el fútbol, afortunadamente es hincha Católica, hay que poner la pelota al piso, hay que mirar un poquito con mayor tranquilidad. De estos factores que usted menciona, los aumentos de casos, el tema de la pandemia, la evolución de la pandemia, el tema político, el tema de la violencia en nuestro país, ¿cuál puede ser de esos tres factores el que más puede incidir en que esas perspectivas económicas se pueden ver afectadas? ¿Todos por igual o hay alguno que pueda marcar más que otro? Bueno, todo depende de la magnitud que tenga cada uno de ellos, ¿no es cierto? Porque no hay por sí uno que sea... Ahora, yo creo que uno de los temas más centrales acá es la evolución de la pandemia. Fíjese que hoy día tenemos, dentro de la parte compleja del problema, tenemos mutaciones del virus, tenemos nuevas cepas que, por ejemplo, la cepa sudafricana, que ha mostrado ser más resistente, y que los anticuerpos que se desarrollan en la primera oleada del virus, en la primera cepa del virus, no dan inmunidad frente a esta nueva cepa sudafricana. Ese tipo, las nuevas cepas, las mutaciones del virus, esos son todos problemas que tenemos. La responsabilidad social, yo diría que es muy importante, porque en la medida que no nos relajemos, aquí está, como lo han mostrado las últimas cifras, en que estamos ya sobre 4.000 casos a nivel nacional, sobre 1.000 casos en la región metropolitana, han mostrado que no está bajo control la pandemia y por lo tanto que no podemos relajarnos. Yo creo que este es uno de los temas centrales y por supuesto los niveles de violencia. Si tenemos niveles de violencia importantes, significativos, eso indudablemente que va a afectar, digo, no solo a las personas, sino que también va a afectar la recuperación de nuestra economía, que necesitamos para que la gente pueda acceder a oportunidades, a más empleo, que pueda acceder a mejores salarios y que pueda acceder a oportunidades también de emprender. Porque aquí también hay un llamado a los emprendedores, ¿no es cierto?, que tienen en este nuevo mundo post-pandemia, donde hay algunas de alguna manera, de las nuevas usos, de las nuevas costumbres que hemos tomado que llegaron como para quedarse, ¿no es cierto? Hay mucha gente que está emprendiendo para tratar de enfrentarse a y aprovechar estas oportunidades. Estamos conversando con Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, profesor titular hoy día de la Católica. Le pedimos a Larraín que se mantenga en línea. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica. Conversamos con el ex ministro de Hacienda. Volvemos en segundos de la pausa aquí en Mirada Económica. Económica, estamos conversando con el ex ministro de Hacienda, hoy profesor titular de la Católica, Felipe Larraín. Señor Larraín, las últimas jornadas, las últimas semanas hemos visto un rally muy importante, el precio del cobre, cuánto esto beneficia a nuestra economía. ¿Cómo ve usted el devenir de nuestra principal exportación y también estas ideas que han ido surgiendo desde el Congreso, desde la oposición, de aumentar los impuestos en estos superciclos? ¿Cómo ve usted esa conversación y también el futuro del metal rojo? Mire, a ver, en primer lugar, creo que esto es muy positivo para el país, que tengamos un mejor precio del cobre, pero yo lo que creo es que no hay que sacar cuentas alegres tan prematuramente, que hay que tener una dosis de cautela. ¿Por qué? Porque resulta que hemos visto en la última jornada una corrección del precio del cobre. Hoy día cerró en menos de 5% de caída y cerró en menos de $4. Entonces en su momento topó $4.36 y eso fue el peak y hoy día está en algo menos de $4. Esta corrección es algo que tiene que ver con que hay algunos
inversionistas, hay gente que no pertenece al sector real de la economía, que también participa en el mercado del cobre, entonces a veces toman posiciones y esto genera una cierta volatilidad en el precio. Por lo tanto, yo diría primero, bienvenida, pero no saquemos cuentas alegres ni pensemos todavía hasta que no se asienten los precios. Tenemos que tener claro a qué precio, a qué nivel de precio se va a estabilizar o vamos a tener una cierta sustentación. Porque un centavo de cobre significa anual, un centavo de precio en la libra de cobre, significa del orden de entre 22 y 25 millones de dólares más ingresos fiscales. Y eso compone mucho las finanzas públicas. Pero yo diría que hay elementos más permanentes, como la electromovilidad, la recuperación de la economía mundial, que ciertamente están empujando el precio del cobre. Hay elementos también de restricciones de oferta. Algunas de estas restricciones de oferta van a quedar superadas con la pandemia. ¿No es cierto? Cuando se supera la pandemia, se superan las restricciones de oferta porque esto ha afectado la producción en varios lugares. Por lo tanto, yo lo que diría es que aquí no... la dosis de cautela que yo pongo es que llegar y pensar que se puede gastar como si el precio del cobre ya hubiera aumentado solo los $4 y se mantuvo solo los $4, hay que tener una cierta cautela para esperar que se asienten esos precios. Y respecto al tema de esta idea de revisar el royalty minero, mire, uno siempre está disponible para revisar, no hay nada que no se pueda discutir. Pero yo quiero recordar que el año 2011 nosotros revisamos el royalty minero, a mí me tocó estar justamente en esa negociación, en ese proyecto de ley que se convirtió en ley de la República y que estableció una tasa de royalty que justamente fluctuaba con el precio. O sea, esta idea que se ha planteado ahora no es nueva, y ya está establecida en nuestra legislación. Hay una tasa de impuesto que fluctúa entre el 4 y el 12%, la tasa de impuesto del royalty minero. Entonces, que fluctúa de acuerdo a cuál es el margen, ¿no es cierto? A mayores márgenes, mayor tasa. Entonces, a mí me parece que convendría tener en cuenta lo que hoy día tenemos. Los mayores precios generan mayores márgenes y van a producir una mayor recaudación, no solamente porque aumenta la base, sino porque también aumenta la tasa. Eso hay que tenerlo en cuenta en la discusión. Felipe Larraín, exministro de Hacienda, hoy profesor titular de la Católica, le agradecemos esta conversación, prácticamente 25 minutos que se pasaron volando con Canal 24 Horas Mirada Económica. Un gran abrazo y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Andrés, un gusto estar acá. Y a usted muchas gracias por la sintonía. Siga siempre en la compañía de Canal 24 Horas porque aquí siempre es hora de noticias. Que le vaya bien. Mirada Económica.